su turno, ¿m? Pero había una comunicación que teníamos que hacer antes. Bueno, y estábamos esperando además al señor director para hacer que Omar eh, eh, difundir la palabra y la imagen, ¿no? De Omar y el duende. Así le pondríamos. Buenas tardes, Omar. Bueno, buenas tardes a vos y a toda la audiencia y televidentes. Digo Omar, Omar Carrasco, que es profesor de historia, ¿no? Sí, Osmar Carrasco, sí. Bueno, ¿de qué empezamos a hablar, Omar? El gobierno nacional afronta su último año con pronósticos negativos para la economía, reconocido por el mismo Fondo Monetario. La justicia ya no es ciega. ¿M? Persigue opositores y protege al oficialismo. Macri no reconoce a Maduro, pero gobierna por DNU. A pesar del bloqueo económico, Venezuela resiste la embestida de Estados Unidos y sus aliados, los tarifazos que se vienen y bueno, la palabra de Osmar Carrasco. Por donde quieras. Sí, en realidad estamos viviendo por estos lados de Sudamérica una oleada, diría yo, de gobiernos de un signo más bien liberal, ¿m? O neoliberal, podríamos llamarle, tanto el gobierno nacional como el hace muy poco asumido gobierno de Brasil, Brasil, Chile. también Chile, es decir, quedan muy pocos de esa patria grande, como lo llamó en su momento Chávez, en donde estaban Venezuela, Bolivia, Brasil, con Lula, Argentina, con Kirchner y después con su señora esposa, y también un poco emparentados con la Chile de Bachelet, ¿no? Es decir, también Ecuador con Rafael Correa, es decir, había un pensamiento más o menos inequívoco en cuanto a las políticas que debían desarrollar los estados. Bueno, hubo un periodo de cambio, en la Argentina se dio el cambio con el gobierno de ingeniero Macri, con Cambiemos, con una alianza con los radicales, y bueno, las políticas que se llevaron adelante fueron un poco distintas quizás a las que venía empleando el gobierno anterior, ¿no? Es decir, con libertad para comerciar. Muy distintas. Sí, con libertad para comerciar, con libertad para comprar y vender dólares. Yo creo que bueno, la Argentina a través de muchísimo tiempo ha tenido restricciones de dólares y siempre ha tenido entre sus crisis, ¿no? Esta figura del dólar como moneda excluyente, la posibilidad de afrontar la balanza de pagos, ¿no? Es decir, nosotros hace muchísimos años que venimos importando mucha, vendría a ser bienes de capital, por lo tanto la Argentina necesita muchísimos dólares para poder solventar esto. Nuestra industria se solventa con bienes privados, ¿no? O sea, importados y privados. Es decir, de hecho, también el gobierno anterior tenía sus déficits en la importación de energía y también en lo que en la industria automotriz. La industria automotriz, claro, durante el periodo del gobierno anterior tenía un déficit de más de 9.000 millones de dólares. Pero bueno, estas son algunas pequeñas contradicciones. No nos olvidemos que el gobierno de Cambiemos en octubre despidió el barco regasificador. Sí. Y bueno, ahora nos enteramos que lo volvieron a contratar. Va a volver ese barco que Macri había despedido en octubre del año pasado. Va a volver otra vez al puerto para regasificar gas, ¿sí? Para distribuir a los domicilios, porque se calcula que el año que viene, mejor dicho, este año para julio va a hacer falta gas, o sea que ese barco va a estar volviendo. Entonces, claro, muchas veces en estos tiempos de la posverdad
algunos discursos que se dicen después se terminan no cumpliendo, ¿no? Es decir, mucha gente cuando habla de las causas de corrupción del gobierno anterior se refiere a la causa de los cuadernos, o mal llamada causa de los cuadernos, porque los cuadernos nunca aparecieron, siempre aparecieron unas fotocopias, y que lo que se trata ahora es de probar con determinados testimonios. Ya ha habido algunas pruebas de que los cuadernos no relataban, no tenían alguna verosimilitud, ¿no? En el caso de Rodríguez, de una oficina que él abrió 2 años después, es decir, hubo cierto... Bueno, de empresarios que declaraban que sí, que le habían dado dinero, pero que no era el dinero que los cuadernos decía, y que los habían dado para la campaña electoral. Así que esta causa de las fotocopias va perdiendo un poco de terreno, si bien va ocupando los titulares de los medios masivos de comunicación en la Argentina, más que nada del diario La Nación, ¿no? Es decir, con su periodista estrella Cabot, que va buscando, están necesitando de algún arrepentido que vincule esta causa de las fotocopias con precisamente la figura principal, o la que concentra las mayores atenciones, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, todavía no hay ninguna prueba en concreta que la ligue a ella con el dinero. Es decir, el dinero, muchos hablan de los bolsos de López, no hay ningún nexo que comunique al gobierno a la expresidenta con este dinero. Sí hay pruebas que José López era un coimero y que evidentemente ese gobierno, ese dinero salió de los empresarios. Claro. Que eso es una de las grandes diferencias que tiene esta causa con lo que sería el lavallato brasilero, ¿no? Es decir, en Brasil se conoce cuánto dinero pusieron los empresarios, en qué cuenta lo depositaron, de qué cuenta lo sacaron. Es decir, acá los empresarios dijeron que le habían dado una determinada cantidad de dinero y el juez le dio el beneficio del arrepentimiento y los mandó a la casa. En ningún momento tuvieron que justificar de qué cuenta lo sacaron, en qué banco lo tenían, en qué banco lo depositaron, qué tipo de moneda. Claro. Sí, esas son una de las grandes diferencias que hay con el lavallato de Brasil. Yo te decía, bien comenzaba, que había una cuestión de distinto signo político y de esto del liberalismo, neoliberalismo. No nos olvidemos que en Brasil gana este candidato con el principal candidato opositor proscripto y preso, que era Lula. Y preso. ¿No? Sí. Podríamos hacer un paralelo con Venezuela, que hoy prácticamente es tapa de todos los diarios. Podríamos hacer algún paralelo con la posibilidad de que Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo. Sí, por supuesto que todos sabemos que donde más petróleo hay es en Oriente Medio, pero si uno tiene en cuenta, si uno los dividiese por país, Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo del mundo y también de oro. Por lo tanto, Venezuela siempre ha sido un país que ha sido codiciado por las grandes potencias. Es decir, no nos podemos olvidar de cuando en su momento se le exigía el pago de su deuda externa y fue bombardeado y bloqueado por la flota anglo-prusiana, ¿no? Es decir, uno hace un derrotero por lo que ha sido Venezuela y siempre ha sido un país semi-explotado. No nos vamos a remontar hacia la historia, hacia atrás, pero bueno, para el 1997 Venezuela tenía una población que el 55% de su población era pobre. El 55% de su población. Para 1997. ¿Sí? No estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Ha cambiado eso? Ha cambiado bastante. Es decir, ¿ha desaparecido la pobreza en Venezuela? No, por supuesto que no. Obviamente, sí. Pero hoy, según datos del Banco Mundial, para el 2015 esa pobreza había descendido al 33%. ¿Está? Es decir, Venezuela tiene casi la misma pobreza que tiene la Argentina en la actualidad. Claro. Por eso muchas veces cuando uno mira los datos va entendiendo por ahí quizás de qué manera Maduro y su gobierno
socialista, si uno quisiera llamarlo, o ponerle un tinte para ponerle una categoría, Sí. podría ponerle por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, ha tenido políticas a partir de Chávez que han nacionalizado prácticamente todo Sí. en Venezuela, todo era muy privado, desde PDVSA hasta las industrias de cemento y demás, todo eso fue nacionalizado por Chávez, que muchas veces criticado Chávez, y fue el único presidente que puso en revocatoria su mandato. Es decir, puso a disposición de los ciudadanos que pudiesen votar para terminar con su mandato. Fue el único presidente, por lo menos que yo conozco, que ha puesto en manos de sus votantes o de sus ciudadanos la posibilidad de irse del gobierno. Esto fue en el 2004, es decir, que muy pocos recuerdan, Sí. pero bueno, la revocatoria del mandato fue uno de los pocos presidentes Chávez que la puso a disposición de los ciudadanos para que lo hicieran. Por supuesto, bueno, esta revocatoria de mandato no tuvo la aceptación de sus ciudadanos, pasó esa prueba y así aún todavía fue criticado como un dictador. Yo no conozco Venezuela, simplemente uno habla por las informaciones que va recibiendo, pero Maduro ganó las elecciones en el 2018, en mayo del 2018. Una de las cuestiones de las cuales se le cuestiona a Maduro fue que participó muy poca gente de la votación. Es decir, de 20 millones de habitantes, participaron 9.400.000 personas. Entonces es una de las cosas que dice, bueno, la abstención se hace, inhabilitaría a Maduro, esas son las críticas de la oposición, como para que vuelva a gobernar. De esos 9 millones Ahora, de votos, oposición? Maduro sacó el 60%. Ahora, ¿qué oposición? ¿La nacional, la interna o la externa? No, la oposición interna. ¿no? Es decir, en mayo del 2018 hubo 3 candidatos, Maduro, Falcón y Bertuzzi. Se celebran las elecciones, hubo observadores externos, uno de ellos era Rodríguez Zapatero, presidente de España. Claro. Bueno, que habían firmado, había logrado unificar determinados criterios con la oposición, hasta que llegó el momento de firmar estos acuerdos y el embajador de Donald Trump le indicó a la oposición venezolana que no firmara y que se retirara. Por eso no se firmaron estos acuerdos. Pero bueno, pocos se acuerdan de ese mayo del 2018 donde Maduro gana las elecciones. En ese momento Maduro tenía el reconocimiento de prácticamente los mismos países que hoy, sumados algunos, de China, Cuba, Irán, Turquía, Rusia, Corea del Sur. No lo sumaba México porque en ese momento estaba Peña Nieto en México, hoy claro. Sí lo reconoce como legítimo al gobierno de Maduro, lo mismo que Bolivia, es decir, por supuesto, y que la Comunidad Económica Europea tampoco ha desconocido el gobierno de Maduro. Después de algunas reuniones, la OEA también, por 34 votos a 16, rechazó la idea de desconocer a Maduro como presidente. Es decir, si bien no hay una unificación, nadie puede negar la injerencia de los Estados Unidos en este no reconocimiento de Maduro. Cuando muchas veces se habla de las dificultades que tiene el pueblo venezolano con respecto a alimentos, medicinas, bueno, también se obvia en los medios de comunicación el bloqueo que tiene Venezuela por parte de los Estados Unidos. No de Trump, sino ya el mismo Obama decía que este bloqueo tenía que empezar. Trump lo va a reafirmar en el 2018 y prácticamente luego esto se empieza a cumplir. Por eso se le hace muy difícil a Venezuela conseguir medicinas, es decir, hay un bloqueo extraterritorial, hay un bloqueo también de los intermediarios, es decir, que no participen
De hecho, bueno, el problema de la insulina, que no llega a Venezuela porque el pago fue depositado en el Citibank y el Citibank no toma ese depósito, por lo tanto Venezuela no puede pagar esas vacunas y no llegan a Venezuela. También hay un bloqueo de la calificación del riesgo de la deuda de Venezuela. Es decir, Venezuela, hoy el riesgo país de Venezuela anda alrededor de los 4.800 puntos. Sí, con un PBI similar al de Chile y con una deuda de su PBI también similar al de Chile, y sin embargo es 38 veces superior la calificación del riesgo de la deuda de Venezuela de Chile. Entonces estamos hablando que en estos 4 frentes, otra confesión del bloqueo es la informática, ¿no? Es decir, bueno, los medios de comunicación bloquean también, y la mayoría de las informaciones que dan son contrarias al régimen de Maduro. Es decir, entonces también hay un bloqueo informativo. Bueno, nosotros los argentinos quizás por ahí, que leemos algunos medios alternativos, y si siguiésemos solamente la lectura de los medios masivos de comunicación, veríamos que como esto de el riesgo, el bloqueo informativo no solamente llega a todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Hoy hablaba en una nota con un argentino de Neuquén, que ha trabajado en distintas empresas petroleras, ¿no? Y bueno, me contaba, ¿no?, del apoyo que está dando Rusia, China, a Maduro, y del riesgo que eso significa, ¿no? Porque enfrentarse a Estados Unidos y sus aliados pone en riesgo la paz social del mundo. Sí, yo creo que el tema es que muchas veces lo que dicen los analistas internacionales es que nos estamos olvidando de que Venezuela es una población que está muy armada, ¿no? Es decir, el nivel de asesinatos que hay en Venezuela no es el nivel que tiene Brasil, pero sí es muchísimo más alto que el que tiene Argentina. Y esto porque muchísimos ciudadanos portan armas de fuego, ¿no? Es decir, entonces yo creo que es un conflicto muy peligroso para América, en el cual yo no sé si Rusia tiene la capacidad para, más allá del apoyo para brindarle a Venezuela. No te olvides que Estados Unidos tiene muchísimas bases en Colombia, está a horas de Venezuela. Rusia no tiene ninguna base, y China hasta ahora, si bien recién entra ahora en el concierto mundial, si bien tiene la posibilidad de ayudar a Venezuela y quizás mucho más todavía, a nivel mundial China nunca desplegó su poderío militar. O sea que no sabemos a ciencia cierta hasta dónde puede llegar su apoyo. Es decir, los chinos, si uno se remonta hacia atrás, ve que construyeron una muralla para que no los invadieran, no para invadir. Entonces, me parece que si bien es importante este apoyo sí le puede servir. Creo ahora el 26 de enero Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, de las Naciones Unidas. Y bueno, yo creo que ahí sí les puede servir el apoyo de China y Rusia por la opción de veto que tienen estos dos países. No te olvides que así como empezó en Venezuela, no reconociendo su gobierno legítimo, también comenzó en el 2011 Libia, la intervención en Libia. A partir de un pedido del Consejo de Seguridad en la ONU de los Estados Unidos se dio lugar a la intervención en Libia, y hoy el conflicto que tiene Libia prácticamente es conocido muy bien por todo. Es decir, un gobierno de Gaddafi que era una de las países
emblemáticos de África, con su desarrollo y un superávit y un desarrollo tecnológico muy importante, prácticamente está destruido, y un conflicto que a partir de 2011 todavía no lo han podido solucionar. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, todo esto ha sido por el petróleo, más que nada. Bueno, esperemos que las intervenciones, tanto del secretario general de las Naciones Unidas y de muchos países como México, que están intentando, y Uruguay, intentando llevar al diálogo a las distintas partes del oficialismo y la oposición, puedan intervenir como para que no se llegue a una guerra civil, que prácticamente todos los indicios es que apuntan hacia allí. Eso se va. Sí. Y el Papa Francisco en estos momentos está de Panamá. Sí, está en Panamá. Sí, Está bueno, creo cerca. que todos los mediadores que puedan llegar a lograr una pacificación del conflicto son bienvenidos. Es decir, acá hay un conflicto de intereses, es decir, quien se autoproclama presidente o fue proclamado presidente por la Asamblea, no fue votado, no fue candidato a presidente en su oportunidad. Ya hoy, como te decía hoy, los candidatos... ¿Quién es el otro presidente? Los candidatos en su momento a presidente eran Falcón y Bertuzzi. O sea, muchacho no era candidato a presidente. De cualquier manera, si bien es cierto que el apoyo de Estados Unidos le da, ¿no?, la posibilidad de tener un respaldo muy importante, y si bien es cierto que las sanciones económicas de Estados Unidos al gobierno de Maduro no se le van a hacer nada fácil, ¿no? Es decir, quizás a lo mejor uno podría decir, bueno, yo te decía hoy que del mismo signo político o parecido queda Bolivia. Bueno, Bolivia expulsó hace muchos años todo el personal diplomático estadounidense. Es decir, hay algunos chistes que por ahí se cuentan, dicen el único país que no hay golpes de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajada de los Estados Unidos. ¿Sí? Todos los demás países que tienen embajada de los Estados Unidos sufren algún tipo de golpe. Claro. Pero bueno, esperemos que lo de Venezuela sea un conflicto pasajero, que se pueda solucionar. Si bien alguien podría hablar de la grieta, ¿sí?, entre los simpatizantes del gobierno de Maduro, los chavistas, como ellos lo llaman, y la oposición. La Argentina ha recibido muchísimos inmigrantes venezolanos a partir de este conflicto, sí. Pero bueno, es una situación triste para aquel que se tenga que exiliar de su país por cuestiones políticas, ¿no? Sí, pero que tampoco la oposición ha sabido darle respuesta. No nos olvidemos que Capriles ha sido, en esta misma elección en la que gana Maduro su presidencia, Capriles gana una gobernación. El problema es que gana una gobernación en un departamento muy chico, es decir, y en el resto de la población gana Maduro. Es decir, no es que la oposición no tenga representación, tiene su representación, tienen creo que 3 gobernaciones, además están en manos del poder del partido de Maduro, pero bueno, son estas cuestiones que el poder se maneja a nivel presidencial. Es decir, la oposición tampoco ha sabido lograr un consenso mayoritario, claro, como para tener el apoyo de la población. Nosotros vemos muchas veces acciones de violencia, tampoco hemos visto cuando los opositores al partido de Maduro rociaban con nafta y prendían fuego hasta los simpatizantes de Maduro. Esas, claro, acciones no se han visto. Es decir, todo tratan de llevar agua para su molino, ¿no? Lo esperable y lo deseable es que, bueno, que por lo menos puedan solucionar por la vía pacífica o política este conflicto, ¿no? Claro. Volviendo a la Argentina, este año hay elecciones y, bueno, va a definirse el rumbo a seguir. Si continúa Macri o hay una unidad que haga que el peronismo vuelva al poder. Sí, hoy yo pensaba un poco con mi pequeño profesorado de ciencias políticas, se habla de si la provincia de Buenos Aires va a desdoblar o no va a desdoblar.
las elecciones. Y uno, pensando en las matemáticas, ¿no? Es decir, una cuestión mucho más lógica y eficaz, diría que quizás desde la ciencia política la respuesta sería ¿qué le conviene? ¿O a quién le conviene? Claro. Bueno, si vos me preguntás a mí, yo creo que a Vidal le conviene desdoblar las elecciones. Pero no por una simple cuestión matemática. Es decir, si Vidal desdoblara las elecciones, obligaría a la oposición a hacer ¿qué rápidamente? Unirse. No, buscar un candidato que no tiene. Mientras la oposición busca ese candidato, Vidal ya está instalada. O sea que si uno lo piensa en términos numéricos y matemáticos, a Vidal le conviene desdoblar la elección. ¿Por qué? Bueno, pues ya está instalada como candidato. La oposición está buscando su candidato. Una de las opciones que tiene la oposición para buscar su candidato son las PASO. Las PASO, sí. Si Vidal adelantase las elecciones, estaría obligando a la oposición a buscar un candidato sin las PASO. Claro. O sea, entonces cuando dice, y a Vidal, o sea, a ver, si uno habla por cuestiones matemáticas, o sea, estaría diciendo, bueno, a Vidal le conviene adelantar las elecciones. Ahora, si uno habla de las elecciones presidenciales, es decir, acá ya tenemos un candidato. ¿Cuál es? Macri. Bien. Él no necesita decir que va a ser candidato. No, pues ya está. Porque, primero, los demás conocen que él va a ser candidato y también el boca a boca dice quién sería o es el otro candidato. Entonces, en todo caso, dice, bueno, ninguno de los dos candidatos dice, ni Macri dice que va a ser, ni Cristina tampoco dice que va a ser. O sea, matemáticamente ya estarían los dos candidatos instalados. Claro. O sea, yo sé lo que va a hacer el otro y el otro sabe lo que voy a hacer yo. Por lo tanto, ninguno de los dos vamos a decir que vamos a hacer. Hasta último momento. O sea, te estoy dando una mirada matemática, claro, de cómo debería ser la cuestión. Y en el mismo caso para Vidal. O sea, Vidal estaría adelantando elecciones, poniendo en contradicción a la oposición para que busque su candidato. Ahora Vidal es la ganadora. Aunque sí. haya otro candidato fuerte enfrente, la gana. Si desdoblara las elecciones, a ver, porque tiene muy buena imagen. Muchas veces mis contradicciones pasan por un tema subjetivo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los libros? ¿Y qué es lo que piensa Osmar Carrasco como sujeto? Entonces uno no se puede desligar, ¿no? Es decir, de la política y de lo que uno... Porque muchas veces los periodistas trasladan su opinión a lo que quieren que pase, ¿no? Claro. A veces muchos periodistas dicen lo que quiere que pase, en realidad de lo que va a pasar. Yo creo que el gobierno va a ser bastante cuestionado. No te diría quién está en condiciones de ganar. No te olvides que ahora, a partir del 1 de febrero, la luz va a aumentar un 40%. Sí. Bueno, entonces la gente va a sentir en su bolsillo esto de, antes era mentira, pero estábamos mejor, ¿no? Es decir, va a haber este juego de la verdad está cuando abrís la heladera, ¿no? Es decir, y no en la televisión. Va a haber una contradicción en esto. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que la Argentina ha tenido... Sí, pero la televisión miente y no la sé si miente no. tanto. No sé si la televisión miente tanto, porque en todo caso te dice lo que vos querés escuchar. Claro, claro. Porque, bueno, entonces, a ver... Algunos quieren escuchar, ojo. Bueno, Goebbels decía, miente, que algo va a quedar. Yo diría a muchos de mis ex alumnos y gente en general, si uno lee y relee a Goebbels con sus 11 principios,
yo creo que va a encontrar muchísimas de las respuestas que por ahí andan flotando y que se tienen que encontrar. Pero que de cualquier manera, a ver, Fukuyama en su momento escribió El fin de la historia, ¿no? Y porque había caído el muro de Berlín, entonces, o la muerte de las ideologías. A ver, ¿por qué se discute la muerte de las ideologías? Bueno, porque se supone que si yo no soy tan adicto a un determinado espacio ideológico, soy más pragmático. Por lo tanto, si soy más pragmático, puedo ser más fácil de convencer. Yo particularmente tengo una visión, es decir, el socialismo o el manifiesto comunista por Marx surge a partir de que Marx ve la pobreza en la revolución industrial. O sea, claro, el socialismo sale como una crítica a la burguesía o al pensamiento liberal. Entonces, para que termine la izquierda o el socialismo, lo que tendría que desaparecer sería la pobreza, que es lo que da lugar a ese pensamiento. Es decir, mientras la pobreza exista, va a existir quien piense de izquierda, independientemente de lo que logre ver a su alrededor. Es decir, mientras exista, porque lo que da lugar y fortaleza y verosimilitud a su discurso es el surgimiento, el ver la pobreza y de qué manera se la puede combatir para terminar con la pobreza. Claro. Entonces, cuando uno habla del fin de las ideologías, no sé si está tan patente, ¿está? Es decir, bueno, el pragmatismo en su momento que Menem usaba, también sirvió, ¿no? Es decir, el discurso neoliberal. El liberalismo siempre nos dice que la culpa siempre han sido de los políticos y las soluciones siempre están por venir. A ver, en este juego de personalidades, Sturzenegger era el viceministro de Domingo Cavallo. Viceministro, sí. Bien. Ahora, Melconian también estaba con Cavallo. ¿Sí? Es decir, cuando Cavallo nacionaliza la deuda externa. En el 82, ¿no? Sí. Bueno, Cavallo no llega al gobierno de Menem con un preconcepto de a ver qué iba a hacer. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer y todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Yo me acuerdo en el año 95 haber ido en la Cámara de Comercio de Pergamino a una charla con una profesora que había venido de la Universidad de Tandil y ella nos explicaba, de hecho a nosotros nos había llevado la profesora de filosofía, Raquel Bigliercho, radical ella, a esta charla, y la profesora empezó a hablar de lo que iba a pasar y Raquel se levanta y dice, no, mire, yo vine con mis alumnos para que usted diga cómo hay que hacer para mejorar esta situación. Entonces esta mujer le dice, no, yo le voy a decir lo que va a pasar y después le voy a decir lo que hay que hacer para que no pase. Año 95. No me acuerdo, en este momento, ya los años han pasado, nos nombró varios autores de un libro que habían escrito con auspicio del Banco Alemán, y en qué se basaba el plan de Cavallo. Ya nos dijo, el 50% de los que están acá que tienen trabajo, un 25% lo va a perder y otro 25% lo va a seguir teniendo en condiciones precarias. De los que no tienen trabajo, un 50% no lo va a conseguir. Ahí fue donde la profesora Raquel se levanta y le dice que por qué nos hablaba así a nosotros. Entonces después dice, no, ahora le voy a decir qué es lo que hay que hacer para que no pase. Y su defensa y su decir para que esto no vaya a pasar, que después terminó pasando, era que teníamos que participar en la política. Claro. Que es lo que yo muchas veces digo a mis alumnos, es decir, hay que participar en la política, es decir, si nosotros creemos que los políticos son malos, bueno, participemos nosotros, que somos los buenos supuestamente, para que después esa política sea buena. Es decir, en todo está la política. O sea, que no necesariamente tiene que ser partidaria, ¿verdad? Es decir, claro. Y yo creo que cada uno debemos respetar la idea del otro, que es fundamental. Esto en un mundo democrático, es decir, a ver, Giovanni Sartori, ¿no? Es decir, decía que la democracia no es perfecta, porque
está inventada por el hombre, pero tampoco hay ningún sistema superior a este. Ujú. Es decir, cuando Marx da el manifiesto comunista